Y hola, ¿qué tal mi gente? Finalmente hemos regresado al Camp Nou y vamos a ver todo lo que se vivió el día de hoy, porque hablaron muchos jugadores, hubo sorpresas de algunos jugadores lesionados que han regresado y también de lo que serán esos debuts o lo que fueron esos debuts o jugadores que por primera vez han pisado el césped del Camp Nou. Valga la redundancia de que todos lo pisaron por primera vez hoy porque es nuevo, el nuevo estadio, pero sigue estando en el mismo sitio donde estaba el antiguo. Por ende, sí que se podría hablar de debut por parte de algunos. Y es que vamos a iniciar primero con cómo se vivió en general. Pudieron ver las imágenes de lo bello que se ve el nuevo Camp Nou, y eso que está si acaso al 50% de lo que es el propio estadio. Han salido muchos haters, muchas imágenes de, ay, mira esto está feo, mira esto otro acá y demás. Pero eso es porque el estadio continúa en construcción. Esto no significa que por detallitos que faltan, donde obviamente son zonas que se van a cubrir con cositas, colores bonitos, los colores del club, de repente el escudo, esto y lo otro. Pero no es el momento como de arreglarle lo estético en esas zonas en específico. De hecho, me parece absurdo que haya personas quejándose de esta infraestructura de lo que es el Camp Nou, cuando en el Bernabéu se ve, disculpen que se lo diga, pero se ve horrible cómo está la placa exterior del estadio en un lado y por dentro se ve que es la misma base o la misma estructura del antiguo Bernabéu. Eso se ve feo y ya el estadio está terminado después de 1000 y tantos millones gastados. Por ende, me parece absurdo que vengan a hablar de un estadio del Barça que le falta mucho por acabar y se quieran aprovechar de eso. Pero bueno, hoy el vestuario del Barça ha alucinado totalmente con cómo se ve ya el Camp Nou. De hecho, hay varios que decían que incluso cuando venían en el bus ya se sentían súper emocionados. De hecho, el propio Araujo también habló y dijo que saben lo que impone el estadio y que hay jugadores que no habían jugado aquí y que estaban deseando volver, los que ya lo habían hecho. De hecho, hoy fue un día importante donde el Barça volvió a pisar el Spotify Camp Nou. La plantilla completó un entrenamiento a puertas abiertas ante cerca de 22.000 aficionados, porque recordemos que hay capacidad para 27.000, pero por normativa siempre se debe dejar un pequeño espacio de la capacidad total de los estadios por temas de seguridad. Por ende, en este caso fueron cerca de 22.000 aficionados quienes presenciaron el entrenamiento del Barcelona. Todos llenaron el estadio de colores, de cánticos, de mucha emoción, porque en ese partidito de práctica que hubo, muchos cantaban los goles y los celebraron como si estuvieran en una final de la Champions. De hecho, también hubo muchas respuestas o sensaciones positivas por parte de los jugadores, de la misma directiva. De hecho, habló Laporta y vamos a hablar de ello. Y de lo que significó para ellos lo que hoy catalogan como más que un simple entrenamiento, tal y como lo explicaron también todos los medios relacionados al club. Y es que vamos con las primeras palabras, en este caso el presidente Joan Laporta, quien aseguró o habló principalmente del tema de Lamine Yamal y lo elogió por el gran compromiso que ha tenido con el club en el que ha crecido. De hecho, ha dicho que con Lamine nos hemos abrazados, está con el tema de la pubalgia, está haciendo un esfuerzo enorme y me gusta decírselo porque es muy comprometido. Además, hemos comentado que él ya ha jugado aquí y que es un veterano. Y Lamine es un chico fantástico. Estas fueron palabras del propio Joan Laporta hacia Lamine. Y como pueden ver en las imágenes, tuvieron un pequeño abrazo y compartieron un pequeño momento durante el día de hoy. Además, también quiso hablar del tema de Lamine y su convocatoria, porque la selección española lo ha convocado para el día viernes. Y es que el propio Laporta ha dicho lo siguiente: su llamada la interpreto como un reconocimiento, es el mejor y es normal que lo convoque. Me gustaría dosificarlo. España está prácticamente clasificada, hace falta un punto ante Georgia, pero no quiero condicionar al seleccionador. Lo veo con una calidad superlativa y está cabreado porque no ganamos. Se echó el equipo a los hombros y luego estaba cabreado. Verlo a este nivel es un gusto. Y también quiso recalcar otro temita más del estadio. Pero me parece a mí interesante las palabras de del propio Laporta, y hay que quedarse con esto. De cómo Lamine tiene tantas ansias de éxito y de conseguir grandes cosas con el Barça, que incluso siendo el MVP, el que mejor jugó ese partido, y sacar el empate, estaba molesto porque no fue suficiente.
Y por último le quisieron sacar el titular a Laporta, hablando del estreno del Camp Nou, donde le dijo lo siguiente: creo que me gustaría inaugurar con un homenaje a Messi. Sería bonito, pero dependerá de ellos. ¿Qué sería mejor que inaugurar el Camp Nou una vez esté terminado el próximo año, que haciéndole ese homenaje y esa despedida que tanto se merecía Leo Messi en su momento y no se le realizó? Otro de los que habló también el día de hoy fue Ronald Araujo, donde se mostró bastante emocionado por el reencuentro con el estadio, diciendo que estaba muy feliz de poder volver. También habló y dijo que era una emoción tremenda, que el estadio está divino y que con su gente es aún mejor. También dijo que estaba emocionado y se lo decía a sus compañeros cuando venía al Camp Nou. Saben lo que impone y hay jugadores que todavía no habían jugado aquí. Estamos muy contentos por cómo está quedando y deseando volver. Bien por Araujo aquí, y creo que esta es la sensación de todos los jugadores. No es lo mismo estar jugando en Montjuic que regresar al Camp Nou. De hecho, el central Araujo quiso destacar también lo que fue esta respuesta del público tan positiva el día de hoy, diciendo que el culé no defrauda y que siempre está en todos los momentos. Vino mucha gente y es una motivación para el equipo. Nos queda mucho por delante, pero estamos trabajando bien y seguro que les daremos muchas alegrías. Esto también es bueno, que a pesar que el Barça empató y que en Liga estamos a 5 puntos de liderato y demás, la afición no ha defraudado y se han dado cita al estadio el día de hoy. Otro de los que habló también fue Marc Casado, que ha vivido una jornada bastante especial en el que él considera su hogar, aunque no ha debutado oficialmente en el estadio. Dijo que todos se sienten como en casa aquí. El ambiente ha sido increíble. La afición ha sido espectacular a pesar de que era un entrenamiento. Esto fue lo que explicó el canterano y también quiso agregar algo acerca del estadio, diciendo que aún no ha jugado en el Camp Nou, pero que mantiene su sueño y espera cumplirlo pronto. Es otro rollo estar aquí. El césped es espectacular como en todos los sitios que dependen del club. Lo del ambiente ha sido increíble y eso que falta mucha gente aún para llenarse. Bien, buenas palabras de Casado. Recuerden que ha sido canterano, ha estado en las inferiores del Barça por mucho tiempo, pero en el momento en el que él sube al primer equipo, el Camp Nou ya estaba en construcción y por ende, a diferencia de Lamine, Casado no pudo debutar en el antiguo Camp Nou. Otro y el último que habló y dio sus datitos importantes fue Marcus Rashford, que ha sido uno de los fichajes estrellas de este verano. También tuvo sus primeras sensaciones acerca del renovado Camp Nou, diciendo lo siguiente: es un fantástico estadio y cuando esté lleno será increíble. También quiso agregar que el Camp Nou era uno de sus estadios favoritos en los que él quería jugar y que una vez lo haga con la camiseta del Barcelona será una sensación distinta y seguro lo va a disfrutar. También ha dicho que no ha sido el entrenamiento más intenso, pero es una perfecta oportunidad para los fans. Estos momentos son especiales y estamos felices de poder vivir esto. Aquí está prácticamente afirmando que se va a quedar en el Barça lo que es Rashford. Recordemos que Rashford vino cedido, pero con una opción de compra bastante inferior a lo que es su precio de mercado. Por ende, con estas palabras, con el rendimiento que está teniendo, la afición le ha dado una acogida muy buena en lo que es la afición del Barça, y lo más probable es que con las ganas que él también tiene de quedarse, se haga oficial su fichaje la próxima temporada. Y por último tenemos el debut y los regresos al Camp Nou. De hecho hay 8 debuts, podríamos decir entre comillas, en el Spotify Camp Nou. Por ejemplo, Cubarsí y Fermín López ya llevan 2 temporadas en el Barça, pero aún así nunca habían probado el verde del Camp Nou. Sí habían estado lo que era Lamine, por ejemplo, en el día de su debut, que fue su única ocasión. Tampoco lo había hecho Marc Bernal en dinámica con el primer equipo desde hace poco más de un año. Y lo que es un caso más sorprendente y que ya les adelanté era el tema de Marc Casado, que a pesar de que debutó cuando el primer equipo todavía jugaba en el estadio, solo participó como visitante. Además que en casa se limitó a calentar en la línea de banda, o sea que nunca pisó el césped como jugador oficial del Barça. Otro canterano que tampoco nunca llegó a sentir el verde del Camp Nou fue Dani Olmo, que obviamente estaba pues en otras
en otros equipos y demás, estuvo en unas etapas en Croacia y Alemania y nunca tuvo la oportunidad de jugar ni siquiera como visitante contra el Barça. Sí que lo ha visitado otro de nuestros jugadores actuales, como lo es Joan García, cuando vestía con el uniforme del Español. Pero el único derbi en el que estuvo presente fue suplente, o sea que técnicamente tampoco pisó el césped y se puede decir que es otro debut. Y más que debut también, noticia importante haberlo visto el día de hoy porque se le vio atajando y demás y se le ve bastante bien físicamente luego de su lesión. Así que yo no dudaría verlo pronto jugando con el primer equipo de nuevo. Y de los que quedan, que están Ronny Bargic, por ejemplo, él había viajado en competiciones de clubes para disputar la Champions y la Conference League. Estuvo en el Pizjuán, por ejemplo, pero nunca había tenido la oportunidad de jugar contra el Barça y menos en el Camp Nou. También tenemos por otro lado a Gerard Martín, que también había estado como un culé más, pero desde su fichaje como azulgrana solo ha jugado en el Joan y en el Montjuic. Con los colores del Cornellá también jugó un partido, por ejemplo, contra el Barça de Ronald Koeman, pero lo hizo como local, o sea que no jugó en el Camp Nou. Así que estos son los debuts. Jugadores del Barça actual que nunca habían pisado el Camp Nou y por ende la oportunidad de hoy ha sido de oro y más aún con la gran acogida que han tenido todos los jugadores por parte de los aficionados. Déjame en comentarios qué te ha parecido este regreso al Camp Nou. ¿Crees que finalmente se obtendrá todo lo que se necesita para abrirlo con un aforo de 45,000 aficionados el próximo 22 a 25 de noviembre o crees que ya se va a postergar su reapertura hasta el próximo año? Nos vemos en la próxima.